Hola, buenas noches. Estamos pensando un nuevo sistema para el tema de las preguntas, porque vemos que a veces queda gente con ganas de preguntar o no podemos seguir bien el orden porque no nos damos cuenta, las tres personas que estamos mirando, que alguien levantó la mano o levantan la mano de una manera que no se entiende muy bien. Entonces, como para hacerlo más prolijo, el domingo en la presentación del libro de Marcos Trumbull, que estuvo muy buena, vimos una manera que tuvieron para las preguntas, y como bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha, nos pareció que era bueno y lo vamos a implementar. Y es que ustedes van a ver, o estarán viendo, que los que se están conectando aparecen muteados, ya desde el inicio, y no pueden desmutearse, ¿sí? Entonces, la idea es que el que quiere intervenir con una pregunta, con una intervención, decir algo, lo escriba en el chat. El que no sabe, el chat está abajo, en la línea de abajo, tocan ahí, entonces dice quiero intervenir o quiero hablar. Entonces ahí ya queda registrado, lo vamos viendo, y desde acá yo les digo, y ustedes van a ver que está el orden, que es tal cual se fueron sumando a las preguntas o intervenciones, los voy nombrando, y desde acá van a ver que les va a aparecer un cartel diciendo que pueden salir, se les da como el permiso desde acá para que salgan de estar sin sonido, digamos. No tienen que tocar, es una tecla azul. Tocan eso y empiezan a hablar. Estamos probando, vamos a ver si es más prolijo, si podemos seguir más el orden, digamos, ¿no? Para que todos los que quieran puedan intervenir y no queden colgados. Claro, y de esta forma, claro, vamos intentando que, como somos muchos, que se genere un orden ad hoc, en la manera en que van entrando las preguntas, ya se van leyendo desde el chat, y como saben, tenemos un operador que va a ir enviándoles la posibilidad de hacer uso del micrófono y la pregunta que quieran hacer. Así que esta sería la novedad esta noche, con el intento, claro, de ver cómo vamos mejorando o pudiendo funcionar mejor, y además evitamos los sonidos ambientes que a veces hacen distorsión. De esta manera queda más claro quién está exponiendo. Bueno, el día de hoy, como muchos de ustedes saben, había surgido en la presentación mía anterior, leyendo 1000 mesetas, cierta, no controversia, cierto debate respecto del término agenciamiento. Término que bueno, que está en lo que es la producción de Deleuze y Guattari, muy incerto. Es un término que se dio a rodar y tuvo cierto éxito, y se fue implementando, incluso como difuminándose, como si fuese un agua que se va expandiendo, y fue tomado por muchas corrientes. Yo lo que voy a hacer hoy es intentar circunscribir hasta donde pueda, a partir de una conferencia que Félix Guattari preparó para dar en Japón, tratar de ver si se puede rescatar sobre qué está enmarcado este concepto. Porque ocurre que a veces cuando uno toma un concepto y lo saca de la conexión con otros conceptos o términos, es como que uno terminara matando ese concepto, porque juega solo en función de los demás. Una suerte de tupamarización del psicoanálisis o del concepto. Entonces lo que voy a intentar es, quizás va a llevar un poquito de tiempo para luego arribar sí a la cuestión de agenciamiento, y si se conecta también Zulema, tratar de discutir respecto de la traducción. Anticipo que la discusión con Zulema Fernández es respecto de la traducción, no del concepto en sí. De tal manera que lo que voy a intentar a partir de esta lectura es ver en este pensamiento de Guattari, porque lo que voy a leer es de Guattari. Ustedes saben, quienes no, les presento que hay una producción que es la de Deleuze antes de Guattari, la de Deleuze con Guattari, y luego la de Guattari solo y la de Deleuze por su lado. Pero en conjunto ellos armaron los dos libros, si se quieren, faro, más conocidos, que son Anti-Edipo y 1000 mesetas. Puesto hay otros también, por supuesto, que armaron. Digamos, la saga culmina con ¿qué es la filosofía?, donde van a trabajar la idea del concepto y cómo el concepto sería algo vivo, y cómo un concepto es una herramienta a fabricar por el filósofo. Quizás podríamos ampliarlo también por el psicoanalista, pero lo dejamos ahí picando. Entonces, esto que vamos a ver ahora es la idea
del esquizoanálisis, cómo esto tensiona el psicoanálisis, pero al mismo tiempo cómo retoma cuestiones del psicoanálisis, y vamos a poder quizás desbridar, o sea, separar, que no hay un ataque al psicoanálisis como a veces parece, o un esquizoanálisis por un lado que de alguna forma se opondría al psicoanálisis. Entonces lo que les voy a leer está compilado, yo creo que está en castellano, me parece que está editado por Editorial Cactus. Yo no recomiendo esta traducción, pero creo que está en castellano. El libro en francés se llama ¿Qué es la ecosofía? Son textos que están compilados por Stéphane Nadeau. Stéphane Nadeau suele hacer casi todas las compilaciones de lo que se publica de Félix Guattari. Y en particular, de este libro, repito, ¿Qué es la ecosofía? Lo que voy a comentarles, porque no quiero leerlo, porque nos vamos a aburrir, pero sí hacer un vuelo de pájaro de estas ideas que llevan por nombre el inconsciente maquínico y la revolución molecular. Tanto inconsciente maquínico como revolución molecular son conceptos que se articulan en la propuesta de Deleuze y Guattari. Por esto decía, es muy difícil hablar de agenciamiento sin hablar de inconsciente maquínico, puesto que pierde entidad. Bueno, esto fue compuesto antes de un viaje, o para un viaje en Japón. Es una conferencia del año 1980, es decir, que es un Guattari que ya está prácticamente en el momento en que está con las tres ecologías. Un Guattari que ya ha hecho todo un recorrido. Entonces lo voy haciendo una lectura, pero hablo de pájaro, como si les comentara la conferencia. Dice Guattari, o dice Eduardo, que dice Guattari. Los comportamientos individuales y colectivos están regidos por múltiples factores. Algunos son de orden racional, esto lo vamos a subrayar, o parecerían serlos. Son, por ejemplo, aquellos que podemos ver en términos de relación de fuerza o de relaciones económicas. Hay otros, al contrario, que parecieran depender principalmente de motivaciones pasionales, más difíciles de descifrar y que las finalidades pueden quedar escondidas para los sujetos y para los grupos, e inclusive puede llevarlos a hacer actitudes contra sus propios intereses. Hay varias maneras, dice, de abordar este reverso de racionalidad humana. No podemos negar el problema, dice, y tampoco podemos, como, digamos, plegarlo sobre el dominio de la lógica habitual, de la normalidad y de la buena adaptación social. Consideremos entonces que este mundo de deseos y de pasiones no puede reducirse, en final de cuentas, a una interferencia o a un ruido de la que produce sobre la conciencia objetiva. En el sentido ruido aquí de la teoría de la información, cuando hay algo que está parasitando, cortocircuitando. En esta perspectiva, no queda más que intentar corregir estos defectos de manera de hacerlos volver a las normas dominantes. A la inversa, dice, uno podría considerar estos comportamientos tomándose de una lógica diferente que amerita ser estudiada como tal. En vez de abandonarlos a una irracionalidad aparente, podríamos tratarlos como una suerte de materia primera, del mineral, del que es posible extraer elementos esenciales a la vida humana. Especialmente, dice, las potencialidades creadoras. Es allí donde él va a buscar esto, a este inconsciente creador. Nos dice Guattari, es esta primera tarea que, según Freud, el psicoanálisis debería consagrarse. Pero ¿hasta qué punto el psicoanálisis ha logrado este objetivo? ¿Hasta qué punto realmente no ha quedado, hasta qué punto realmente ha quedado como una química nueva del inconsciente, o terminó siendo solamente una suerte de reduccionismo, perdiéndose esta cuestión y dejando que estas cosas sean mal toleradas? Luego de varios años de formación y de práctica, he llegado a la conclusión que el psicoanálisis debería radicalmente reformar sus métodos.
incluso sus referencias teóricas. Y escuchen esto: a falta de lo que quedará condenado a vegetar en la esclerosis y el conformismo que caracterizan actualmente al psicoanálisis. Año 80, ¿eh? Incluso dice, de no hacer esto, el psicoanálisis podría llegar a perder credibilidad y a desaparecer completamente. Lo que les quiero subrayar, dice Guattari, me parece que sería perjudicable o perjudicial en varios aspectos. Fíjense lo que va a decir ahora. Poco importa para mí que las sociedades, las escuelas psicoanalíticas, incluso la profesión del psicoanalista desaparecieran, si al menos quedase la práctica en el sentido de analizar el inconsciente y buscar estas nuevas modalidades. No, porque no sé si se me está escuchando. Bueno, sigo leyendo, me dicen que se me está escuchando, pero no veo acá las caras. Vuelvo entonces. Luego de varios años de formación y de práctica, he llegado a la conclusión que el psicoanálisis debería radicalmente reformar estos métodos, dado que si no, corre el riesgo de desaparecer. Ahí los vuelvo a ver. Bueno, comenzamos. Acá comenzaría la cuestión de poder llegar hasta la noción de agenciamiento. De entrada, dice, la concepción misma de inconsciente, me parece, debería ser revisada. Recordemos que él está llegando a Japón y piensa decir esto en Japón. Dice, yo no sé si aquí en Japón pasa igual que en Occidente, pero en el Occidente se supone que el inconsciente es parte de un bagaje mínimo de cualquiera, de cada uno de nosotros. Su existencia en Occidente no pareciera traer ningún tipo de duda. Hablamos de esto como podemos hablar de la memoria, de la voluntad, sin interrogarnos mucho de qué se trata en realidad. El inconsciente o lo inconsciente sería alguna cosa que estaría escondida detrás de la bestia. Una suerte de caja negra donde se hacinan los secretos más íntimos, los sentimientos perturbados, los pensamientos con segunda intención, que se esconden, a veces dice sucios. En todo caso es algo que debería ser manejado con alguna precaución. Seguimos con Guattari, siempre. Ciertamente, los psicoanalistas de profesión no se contentarían o no quedarían contentos con una definición tan vaga. Acá empiezan ustedes a escuchar cuál es la línea que va tomando Guattari y lo vamos a vincular con la presentación que hizo Gianfranco el miércoles anterior. Bueno, ciertamente los psicoanalistas de profesión no se contentan con una definición tan vaga. Exploradores o guardianes de museo de un dominio que consideran ser el de ellos, que les es propio. Son muy celosos respecto de las prerrogativas. Para seguirlos y acceder al mundo del inconsciente, solo se podrá lograr luego de una larga y costosa preparación, de una suerte de ascesis estrechamente controlada. Para tener éxito, el análisis didáctico o cualquier análisis demandaría muchísimo tiempo y requiere la implementación de un dispositivo muy particular. Relación de transferencia entre el analista y el analizado, la guía de la anamnesis, la exploración de identificaciones y fantasmas por el levantamiento de las resistencias y por la interpretación, etc. Este inconsciente, que se supondría está en el corazón o en el centro de cada individuo, y al que uno se refiere habitualmente a propósito de no importa qué, por ejemplo, dice las categorías neurosis, psicosis y de la vida cotidiana, el arte, la política, etc., sería entonces, bajo esta línea, un asunto esencialmente de especialistas. Dicen, no es sorprendente esto. En nuestros días, un montón de cosas que antaño parecían pertenecerle a las personas para siempre, eran parte del dominio común, cayeron poco a poco bajo la lupa, bajo el corte, bajo la mano de los especialistas. El agua, el aire, la energía, el arte, están a punto de volverse cotos privados de casa.
¿Por qué no entonces, dice Guattari, también los fantasmas y el deseo? ¿Por qué no podrían también ser parte de este coto privado de casa? Es de otra concepción totalmente diferente del inconsciente la que me gustaría hoy hablarles a ustedes. Hago aquí mías las palabras de Félix Guattari en esta conferencia que se estaría dando en Japón. Para nada un inconsciente de especialistas, sino de un dominio que cualquiera podría tener acceso sin ningún tipo de preparación previa y sin ninguna preparación particular. Se trataría de un territorio abierto por todos los costados a las interacciones sociales y económicas, en contacto directo con las grandes corrientes de la historia, y entonces ya no solo centrado, escuchen esto, en las querellas familiares de los héroes trágicos de la antigüedad griega. Este inconsciente lo voy a denominar esquizoanalítico. Inconsciente esquizoanalítico por oposición al inconsciente psicoanalítico. Porque este inconsciente esquizoanalítico ya no se inspira del modelo de la neurosis, sino que toma el modelo de la psicosis, a partir del cual la neurosis se construye el inconsciente del psicoanálisis, y acá tomaremos el de la psicosis. No obstante lo cual, dice, para apuntalarlo aún más, voy a calificarlo también de maquímico, porque no está esencialmente centrado sobre la subjetividad humana. Esta es una apertura enorme que después vamos a conversar, espero, en el diálogo que tengamos. Repito, califico de maquímico porque no está esencialmente centrado sobre una subjetividad humana, sino que aquí participan flujos de un montón de naturaleza, diferentes. Flujos de signos, flujos sociales, flujos materiales, los más diversos. Los viejos territorios del yo, de la familia, de la profesión, de la religión, de la etnia, se deshacen uno tras otro. Van desterritorializándose. Nada va de suyo entonces en el registro del deseo. Es por eso que este inconsciente moderno puede ser constantemente manipulado por los medios, los equipamientos colectivos, los especialistas de cualquier orden. Es por eso que vemos hoy en día cómo se va tomando un inconsciente que queda definido solamente en términos de entidad intrapsíquico. Quizás, dice, como lo hacía Freud en la época donde se elaboraban las diferentes tópicas. Esto no significa que el inconsciente maquínico sea necesariamente más estandarizado, más impersonal o arquetípico que el inconsciente tradicional. Su misión es lograr mucho mejor la captura de las singularidades individuales a las cuales se engancha más intensamente los resortes sociales y las realidades históricas. Los problemas de los cuales el inconsciente cede no podrían entonces comprometer exclusivamente al dominio de la psicología. Ellas se enganchan con las elecciones de la sociedad. Acá empieza un inconsciente colectivo de una forma mucho más fuerte, ya no para nada individual, sino al contrario, como si Edipo nos fuera colonizando. Miren lo que va diciendo. Este ingreso va comprometiendo las elecciones de la sociedad, las más fundamentales. Por ejemplo, cómo vivir en el seno de un mundo atravesado en todo sentido por sistemas maquímicos que tienden a expropiar cualquier singularidad, toda la vida del deseo. Señalemos, sin embargo, que el nuevo modelo inconsciente que acá estoy proponiendo no se opone término a término al viejo modelo psicoanalítico. Este es uno de los pocos lugares donde yo encontré que uno puede ver que acá no hay una oposición. Quizás heredero del título de Anti-Edipo, que parecía un libro contra algo, y en modo algunos contra algo, sino un intento de apertura de esta cuestión que a los ojos de Guattari o de Deleuze y Guattari frenan, impiden, en vez de permitir continuar. Hay algunos elementos que se deben tomar para poder reconstituirlos y ver esas variantes como hipótesis posibles. De hecho, dice, existe claro una fórmula de inconsciente
circunscriptos sobre un espacio intrapsíquico cerrado, sobre el cual las primeras fases de la vida psíquica se van instalando. No se puede desconocer que este territorio imaginario, que este espacio maldito de los deseos prohibidos, suerte de principado secreto, de Estado en el Estado, tienda a imponer su ley sobre el conjunto del psiquismo y de sus comportamientos. Esta fórmula de inconsciente privado, personológico, familiarista, edipiano, tiene una gran importancia en nuestras sociedades, ya que sobre ellas, sobre estas nociones, descansa todo el sistema de culpabilidad y de culpabilización, de interiorización, de las normas que le permiten funcionar. Pero, dice Guattari, lo repito, no se trata más que de un ejemplo de inconsciente, pero no es todo el inconsciente. Hay otras posibilidades de funcionamiento que existen y que pertenecen a un tipo distinto de análisis para poder descubrirlas y promoverlas. Uno recuerda, dice, el modelo freudiano. El inconsciente resultaba de un doble movimiento, de un movimiento de repulsión, de representaciones pulsionales, o representantes, perdón, pulsionales, que lo consciente y el preconsciente no pueden tolerar, sentencias, imágenes, fantasmas, prohibiciones, y un movimiento de atracción que se originaría a partir de formaciones psíquicas rechazadas, reprimidas, que lo irían al inconsciente, de lo cual se desprende la represión originaria. Estos contenidos marcados con un sello quedarían allí ineluctablemente como una suerte de inconsciente que se descarga. Bueno, dice, todo este recorrido no permitiría, según Pérez Guattari, que el arte y que lo determinante pudieran no tener tanta fuerza. Y se quedaría todo siempre como algo ya balizado. No permitiría la posibilidad de procesos creadores. Sigo con Guattari. A la diferencia del inconsciente maquínico, que está abierto a todas las posibilidades, el inconsciente psicoanalítico está programado como un destino. Luego lo discutimos todo esto, por supuesto, ¿no? En lugar de una gran máquina en dos tiempos, sistema represión, atracción del inconsciente clásico, el inconsciente esquizoanalítico hace proliferar todo un conjunto de máquinas deseantes. Ya no tenemos necesidad de hablar entonces de objetos parciales, tipificados, el seno, las heces, el pene, etc., sino de una multitud de objetos singulares, heterogéneos los unos con los otros, y que se articulan en constelaciones funcionales jamás reductibles a complejos universales. Esto es fundamental. Nada podría reducirse a complejos universales. Recapitulemos, dice entonces Guattari, las características principales de este inconsciente maquínico. Ya no es la sede exclusiva de contenidos representativos. Representación cosas, representación palabras, etc. Sino, y acá entramos poco a poco a la noción de agenciamiento, nos vamos acercando como con el avión va buscando ya la aproximación, sino en lugar de interacción entre dos componentes semióticos y sistemas de intensidad los más diversos. Semióticas lingüísticas, semióticas icónicas, semióticas etológicas, semióticas económicas, etc. En otros términos, ya no responde al axioma célebre formulado, acá lo pone de esta forma, así se lo leo yo a ustedes, por el doctor Lacan, afirmando que está estructurado como un lenguaje. Segundo, sus diferentes componentes no se corresponden con una sintaxis universal. La disposición de estos contenidos y de los sistemas de intensidad, tales como pueden manifestarse en el sueño, los fantasmas, las pulsiones, es singular y no se presta de ninguna manera a procedimientos analíticos reductores del tipo complejo de castración, complejo de Edipo. Por supuesto que estos casos existen, pero únicamente a caso particular, ligados a tal o cual momento cultural o social o a tal estructura psicopatológica que surgen en un contexto bien definido. Tercero, las relaciones inconscientes que se establecen entre los individuos ya no son estructuras universales
tal es como la corriente estructuralista moderna del psicoanálisis ha intentado establecerlo. Suerte de teoría de juegos de intersubjetividad fundados sobre lo que Lacan llama matemas del inconsciente, gran otro, pequeño otro, el yo, el ideal del yo, el yo ideal, el falo, la castración. Por cierto que hay estas relaciones intersubjetivas e interpersonológicas, y por supuesto que ocupan una plaza esencial en el seno de estos agenciamientos inconscientes. Pero no se resume solamente a esto. Otras relaciones, no menos esenciales, se instauran en su seno. Sistemas de entidades abstractas, mecanismos abstractos, ritornelos musicales, por ejemplo, dice la pequeña frase de Vinteuil en la obra de Proust. Trazos de rostridad no humanas. Miren cómo se va abriendo esto y se sigue abriendo, ¿eh? Trazos de animalidad, de paisajidad, sistemas maquímicos, económicos, los más diversos. Dice, existe en París una gran tienda que se llama La Samaritana y que tiene por divisa, o tiene por, digamos, el eslogan, uno encontrará de todo en esta tienda. Bueno, dice, exactamente así es como piensa el inconsciente. En este inconsciente uno encontrará de todo. Y es absolutamente esencial que uno encuentre todo y más. Esta es la única condición que uno podría tomar en cuenta, y es su carácter heterocrítico. Por supuesto que el sujetamiento a la sociedad del consumo, que también es rico, dice, por la creatividad que propone, pero que sin embargo limita a intercambios limitados del mundo. Cuarto, el inconsciente puede volverse hacia el pasado, y utiliza una expresión en francés, recroqueviller, que es como cuando el caracol se mete en la caparazón. Entonces dice, puede enroscarse en el imaginario, pero puede igualmente abrirse al aquí y ahora y tomar opciones por el porvenir. Las fijaciones arcaicas, narcisismo, pulsión de muerte, temor de castración, ya no son más fatalidades, ya no serían, como pensaba Freud y como él pretendía, la roca última del inconsciente. El inconsciente maquínico, evidentemente, está sobre toda la tierra y se transforma según los lugares y según las historias. Por ejemplo, dice, la economía del deseo de los Troglodytes de Malinkovsky no es idéntica a aquellos de los habitantes de Brooklyn. Y los fantasmas japoneses de la era Heian, que luego cambió, no son iguales que otros habitantes. Aquí Nadot hace una pequeña referencia donde nos aclara que Guattari hace alusión a una controversia de los años 20 entre Bronislaw Malinkovsky y Ernest Jones acerca de la universalidad de los complejos de Edipo, que el primero decía que no se encontraba en los Troglodytes, pueblo de la Melanesia. Sexto, y para ya ir terminando. Las estructuras de enunciación analíticas relativas al inconsciente no pasan necesariamente por los servicios de una corporación de analistas. Esto es terrible, digamos, impactando sobre los psicoanalistas. El análisis puede ser una empresa individual, pero también colectiva. Las nociones de transferencia, de interpretación, de neutralidad, fundados sobre la cura tipo, también todas ellas deberían estar revisadas. Pueden funcionar, por supuesto, y ser, digamos, inscriptas en ciertos dispositivos particulares, relacionados con indicaciones muy delimitadas. Pero no existe, mientras tanto, más que las perturbaciones de la historia y las transformaciones tecnológicas. Y escuchen esto, por favor. Las oposiciones, yo-otro, hombre-mujer, padre-hijo, etc., ya no se entrecruzan de manera de hacer una grilla, una suerte de matemática que harían una suerte de verdad universal inconsciente. Uno de los descubrimientos mayores de Freud, dice, consiste en haber puesto al día y hacer notar que el inconsciente no conoce la negación. Al menos el tipo de negación, aquel del cual la lógica consciente propondría. Voy cortando por ir avanzando. Podemos entonces decir que puede estar todo junto a la vez. Yo, otro, hombre, mujer,
padre, hijo, lo que cuenta aquí que ya no hay entidades polarizadas, reificadas, sino procesos maquínicos que con Gilles Deleuze hemos llamado devenires. Devenir sexual, devenir planta, devenir animal, devenir invisible, devenires abstractos. El inconsciente maquínico nos hace transitar por estas mesetas de intensidad que constituyen estos devenires. Y nos hace acceder a universos transformacionales, allí donde todo parecía quedar estratificado y definitivamente cristalizado. Instaura y pone en plaza otra forma de práctica, donde ya no habría oposición, realidad, representación. Y da un ejemplo, que lo comparto con ustedes. Él dice, por ejemplo, esto es sesgado y obviamente criticable, dice, si un paciente se pone a hablar de su jefe o del presidente de la República a su psicoanalista, este último considerará probablemente que son identificaciones paternales. Detrás de la receptora de una empresa grande, una multinacional, o por ejemplo de una locutora de televisión, verá proliferar imagos maternales universales. Y de una manera más general, verá toda una forma que se anima alrededor nuestra, familiar, paternalista, detrás de un padre un niño, detrás de un niño un padre, y dice, ojo, concretamente, porque existe esto, dice. Detrás de ese padre, claro que hay un patrón. Detrás de ese padre también hay un jefe. Detrás de esa madre también hay una visión social de cómo se ve a la mujer. Entonces dice que esto es una colonización del inconsciente por vía de toda la cuestión mediática. Dice, el niño no vive en un mundo cerrado, que sería el de la familia, porque la familia es permeable a todas estas fuerzas de los alrededores, de lo que lo rodea, y a todas estas influencias del campo social. Estos procesos inconscientes no pueden entonces ser analizados en términos de contenidos específicos o en términos de una sintaxis estructural, sino en términos de enunciación, de agenciamientos colectivos de enunciación, que por definición no coinciden con las individualidades biológicas. La enunciación maquínica circunscribe conjuntos de sujetos que atraviesan órdenes muy diferentes unos con otros, signos, materia, espíritu, energía, y una noción que es fantástica que tiene Guattari, la de mecanoesfera. No puede reducirse familiarmente o estructuralmente el inconsciente, allí donde habitualmente los psicoanalistas lo hacen. Dice, no son errores de los psicoanalistas, corresponden a un cierto tipo de agenciamiento colectivo de enunciación, pero que proceden de una micropolítica particular relativa al inconsciente. Es aquella que preside una suerte de organización capitalista de la sociedad. Un inconsciente maquímico, diversificado, creativo, sería, al contrario, una manera de tomar en cuenta otras relaciones, otra forma de producción, que podría salirse de la explotación y de la segregación social. Es a este hecho que las técnicas de recentraje del inconsciente sobre el sujeto individualizado y sobre los objetos reificados están en plena expansión en el mundo. Tengo que ir terminando, me están explicando. Esta expansión tentacular del mecanismo tiene por efecto desarrollar una suerte de angustia colectiva que conduce en contrapunto al surgimiento de nuevas ideologías religiosas, mitos arcaicos, etc. Dice, son estas consideraciones que yo quiero desarrollar en el cuadro de una exposición que me conducen a afirmar que el análisis del inconsciente debe devenir un asunto de todos. Lo repito, el análisis del inconsciente debe ser un asunto de todos. Es decir, que todos debiéramos renovar sus métodos, diversificar sus contactos, enriquecernos con todos los dominios de la creación. En definitiva, todo lo contrario de lo que hoy en día podemos ver en el psicoanálisis oficial. Aquí termina la conferencia y aquí paso a leerles muy rápidamente, por el tiempo, un glosario de esquizoanálisis, para hacer la síntesis de lo que vi, que está publicado en el libro llamado Los años de invierno de Félix Guattari. Y no sé si hay versión castellana.
Es un glosario que se le pidió por los editores ingleses antes de la publicación de la revolución molecular, que también lo han puesto aquí en este compendio. Agenciamiento. Noción más abarcativa que la de estructura, sistema, forma, proceso. Un agenciamiento comporta componentes heterogéneos, por esto todo lo que veníamos viendo, tanto de orden biológico como social como maquímico, como nociológico, imaginario. En la teoría esquizoanalítica del inconsciente, el agenciamiento es concebido por contrarrestar el complejo freudiano. Segundo término, bloque, término próximo al agenciamiento. No se trata de un complejo infantil, sino de la cristalización de sistemas de intensidades que atraviesan estados psicogenéticos y susceptibles de operar a través de sistemas perceptivos, cognitivos, afectivos, los más diversos. Y lo último, y ya pasamos a la discusión, porque viene un poquito cargado hoy, del libro de Stéphane Nadeau, Fragmentos Subjetivos, este sí está en castellano, creo que se ha editado, no me acuerdo si en Córdoba o en Montevideo. Dice lo siguiente Stéphane Nadeau, en el capítulo Un océano de procesos de subjetivación, edición francesa, página 54. El concepto de agenciamiento no puede comprenderse más que la noción de colectivo. Podrá parecer una perogrullada decir que no puede haber agenciamiento al mismo tiempo que hay multiplicidad. Dice, bueno, es que hay cosas a agenciar, y no hay que equivocarse. No se trata de elementos individuales. Un agenciamiento no es un nosotros, repito, un agenciamiento no es un nosotros que subsumiría los yo individuales, tampoco un sujeto colectivo. Sino un enunciado que no reenvía a ningún sujeto, que sería causa de esto, pero que está multiplicado de tal forma que no hay sujeto, lo que hay son agenciamientos colectivos de enunciación, aunque sea en una sola persona. Entonces, y ya así para terminar. Tenemos agenciamientos maquínicos y agenciamientos colectivos de enunciación. Estos agenciamientos son agenciamientos que territorializan y desterritorializan y que producen, que es para mí lo más importante, cuestiones asignificantes que permitirían salir de lo que ellos llaman el despotismo significante, es decir, salir de la estructura. Bueno, hasta aquí lo que quiero decirlo, porque no quiero tampoco aburrirlo, y prefiero pasar acá a un diálogo y a las preguntas que quieran hacer. Respecto de la traducción, vuelvo a mantener que no encuentro en la traducción del francés la palabra agenciamiento en castellano, que a mi entender me gusta más composición o disposición, pero entiendo también que es una palabra que se echó a rodar y que ya se ha ganado cierta, digamos, independencia de lo que cualquiera puede decir, y hablamos de agenciamiento. Así que en este sentido, no está mal usar el término, pero en la traducción no existe esta palabra en castellano, sí existe la palabra agenciar, no agenciamiento. Bueno, los escucho y trato de... Para hacer las preguntas, por favor, en el chat. ¿Sí se escucha? Es toda una crítica muy fuerte a lo que sería el psicoanálisis. Por eso es que les decía que me parecía que esto que planteaban como algo que es propio de especialistas, no le hace un favor al psicoanálisis. Por supuesto ustedes me dirán, pero entonces cualquiera puede llegar a hablar de psicoanálisis. Sí. ¿No hace falta una formación? No.
¿Acaso no fue Freud quien hizo ese viraje de poner en el analizante el saber? Digo, la apuesta freudiana de ubicar el saber en ese analizante, ¿no tiene que ver con esto? Acá, Lita Vigo dice que quiere hablar. Ahora de acá te activamos el micrófono y vos tocas el botón azul que te va a aparecer ahí en tu pantalla. Ahí está. Te escuchamos. Lita, buenas noches. Hola, sí, Hola. ahora sí, hola, buenas noches. Yo querría hacer una pregunta con respecto al agenciamiento, no al agenciamiento maquínico, sino al otro, al agenciamiento que tiene que ver con lo colectivo, que habla de un sujeto mortificado, pero que no incluye un nosotros. No sé si es una pregunta que denota una burrada, digamos, un lugar común, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Me preguntaba si este agenciamiento que tiene que ver con ese sujeto mortificado que estaría... Se cortó Lita, ¿eh? Bueno, hasta donde puedo contestar si entendí la pregunta, pero no me parece que haya preguntas que sean burras y preguntas que son inteligentes. Alguna vez me dijeron que la pregunta inteligente es aquella que uno sabe la respuesta. Pero bueno, no sería acá el caso. Creo que la noción de agenciamiento hace caer la noción de sujeto. Una de las cuestiones que cuesta entender, que yo creo que está en Lacan de alguna manera, y sería por ir para un debate o para poder dialogarlo quizá. La noción de agenciamiento apunta a la constitución de subjetividades, que son independientes de la cantidad de personas que haya. Se independiza de eso. No habría un agenciamiento en una persona, sino agenciamientos que son de captura, por eso decía que territorializan, pero en un doble movimiento, porque territorializan y desterritorializan. Sería como algo que está vivo. Habría que pensar, como dice Stéphane Nadeau, que la noción de agenciamiento son herramientas que construyen Deleuze y Guattari para poder desparecer el camino por el cual van avanzando. Y estas herramientas son herramientas vivas. Es decir, un agenciamiento también captura. El agenciamiento capitalista hace una captura. ¿Y cómo lo hace? Quizás sea una de las capturas más fuertes que hay. Pero al mismo tiempo, el mismo agenciamiento maquínico y colectivo de enunciación puede encontrar líneas de fuga. Por eso yo decía, es muy difícil tomar una noción sin juntarla con las otras. ¿Cómo hablar de agenciamiento sin hablar de un proceso de desterritorialización o de línea de fuga? Y estas líneas de fuga las encuentran sobre todo por la vida del arte, que siempre tuvo más plasticidad para poderse evadir, escaparse de estas capturas. Cuando decía lo de sujeto, yo creo que Guattari tiene, obviamente, es miembro de la escuela de Lacan, se analiza con Lacan, son lecturas privilegiadas. A Guattari en broma le decían pequeño Lacan, tipo con mucha lectura. Pero creo que la noción de sujeto en Lacan, al ser barrado, ya Lacan anticipa que no hay sujeto. Porque decir que un sujeto está dividido, barrado, ¿hay un sujeto o es poco menos que un sujeto? Es casi un sujeto, pero no es una forma también de decir que entonces no hay sujeto. También es verdad que hay un tiempo de una preeminencia muy importante de la estructura en Lacan, o si se quiere, los lacanianos. Yo creo que hay que distinguir ciertas corrientes del creador, del que está ahí dialogando, puesto que Lacan está dialogando en un contexto donde el estructuralismo está muy fuerte. Entonces Lacan, con la noción de significante, también desmonta la noción de representación. Bueno, acá habría un paso más, que es desmontar también la noción de significante. No creo que sea algo que Guattari, digamos,
subraye solo él, o que lo diga ahora yo o mucha gente. José Atal, por ejemplo, en el libro, los dos últimos libros, previos a su muerte, él viene a señalar esta cuestión, una suerte de ruptura de la cadena significante como tal, que quizás uno podría encontrar en un Lacan, no quiero decir último Lacan, porque no me gusta preguntarlo así, pero creo que la crítica de Guattari llega hasta ahí, pero que uno podría encontrar en Lacan también esa propia autocrítica. Yo recuerdo haber traducido un texto de Miller que se llama Lacan matador serial, killer serial, bueno, lo ponía en inglés, yo lo dije en castellano, lo tiene porque hizo la corrección de texto, donde Miller dice que Lacan termina destruyendo toda su propia teoría, que es probable, que culmina con la disolución. Y ciertamente, pero esto que estamos viendo me parece que tensa en una visión cruzada enormemente esta cuestión. Algo dice Lita, y después Zulema, me dicen que levantó la mano, yo no escribí Zule, y Susana después. ¿Sí? Mira, acá Lita dice, si apelamos a las matemáticas, es un conjunto vacío del sujeto barrado. Probablemente, pero la palabra conjunto, Lita, tampoco entraría acá, porque se desterritorializa. Vamos llegando a esa imposibilidad de hablarlo de esta manera. Incluso la misma noción de vacío se pondría en juego con esto. Porque al ser la energía, para Guattari Deleuze no hay diferencia entre energía y materia. El Antiedipo comienza diciendo una univocidad del inconsciente. Es decir, que se rompe la idea de un inconsciente con palabra y un inconsciente flujo. Solo habría un inconsciente flujo. Ese inconsciente unívoco, que es puro flujo, pura intensidad, que sigue, que es maquínico, una concepción positiva del deseo. No haría falta algo vacío a recubrir, ni una castración para producirlo. Bueno, Zulema, ahora te habilitamos el micrófono. Y después veo que levanta la mano también Maru. No veo que ¿Hablo? Sí. ¿Digo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No, algo con respecto a la traducción agenciamiento. Yo te decía que había encontrado el término en lo que había leído sobre el giro afectivo, y en realidad había una pregunta mía, pero que me parece que ella, se trata de un artículo de Cecilia Macón que trabaja el giro afectivo, y ella no habla de agenciamiento, habla de agencia, ¿no? No sé si cambia, pero algo de esto. Y después dice algo interesante, ella viene hablando del dolor, la vergüenza, la desesperación, pasan a ser elementos que complejizan esta distinción. Y habla de la victimización. Y después dice que la victimización implica etiquetar una identidad a partir de cierta experiencia traumática. Su pretendido opuesto al trauma, digamos, la agencia, parece estar impregnado por la perspectiva en la cual el trauma posible ha sido sujetado a un luto que asegura la agencia definitivamente. Desde la perspectiva aquí presentada, entonces, existe la posibilidad de exponer las experiencias traumáticas a través de una dimensión afectiva que habilita la agencia sin esencializar la cualidad de víctima. Y que esto es clave para cualquier teoría de género. Dice que muchos movimientos feministas occidentales han desarrollado una fetichización de la agencia, que es además un complemento puro de la fetichización de la herida. Digamos, me parece que
dice, el giro afectivo ofrece entonces la posibilidad de discutir la idea de agencia al margen de la fetichización. Me parece que ellas son deleuzianas, este movimiento es deleuziano, pero me parece entender ahora que te escuché muy mal, no sé por qué hoy escucho mal, no, como un ruido, hay un ruido, por lo menos yo, no sé, por ahí otros descubrí que no, pero me parecería entender que acá tratan la agencia como un movimiento como opuesto al trauma, que sería coherente con lo que entendí que decías vos, y que sacarlo de un fetichismo al trauma. Bueno, dice varias cosas más con respecto a la cuestión de la agencia. Porque no sé si ustedes se acuerdan que ellos son un movimiento que se derivan del giro lingüístico, que toma la cuestión del lenguaje solamente, y el giro afectivo toma la cuestión de la materialidad también, un nuevo materialismo. Y entonces dicen que es necesario dar cuenta de la eficacia de la agencia vía el énfasis de la biomaterialidad, sin por ello comprometerse con planteos esencialistas. No sé, me parece que articulan algo de la agencia que es interesante en el sentido de ir más allá del trauma, ¿no? La agencia como al margen de la fetichización. Claro, Zulema, es interesante lo que vos planteás. Yo haría como una suerte digamos, de parentesco de palabras, pero transitorio. Agente, agencia, agenciamiento. Lo que pasa que, perdón, Deleuze me parece que no habla de sujeto, habla de agente, justamente. Claro, a eso iba. Todo eso llevaría a esta destitución de un sujeto traumado. El trauma sería colectivo. El trauma sería algo que excede a las personas, pero que sin embargo las toma. O sea, hablar de agenciamiento no es no hablar de las personas, pero es no centrarse en cada uno de nosotros, puesto que los traumas serían diferentes según los agenciamientos que se vayan constituyendo. Es decir, que el giro, a mí me había interesado de tu presentación la palabra giro, quizás porque pienso los giros también en los cuadrípodos giratorios de Lacan, en los discursos, donde operan giros. Y Zulema, vos habéis hecho una pregunta que era muy interesante. Bueno, ¿por qué a veces hay cambio? ¿Qué es lo que produce un giro? ¿Dónde hay una intensidad que de golpe permite ese cambio? Yo no sé si entiendo todo lo que vos dijiste respecto de los movimientos feministas. Tengo algún problema cuando las cuestiones son de género. Entiendo que es necesario un montón de cosas, pero me parece que cuando se etiqueta, cuando se calcifica, cuando se empiezan a reclamar ya en sentido de colectivo y no de agenciamiento. Bueno, esta era una crítica que hacen justamente a ciertos movimientos feministas que dice que fetichizan la cuestión y está como en el margen la agencia. Bueno, claro. Por eso es que Guattari termina hablando, junto con Deleuze, de grupos sujetos y de sujetos de grupo. Como dos cosas distintas. ¿Y lo que? El grupo sujeto y sujeto de grupo. Es muy distinto. Claro, el sujeto del grupo ya te escapaste de esa
cuestión, si se quiere, imperial, como veíamos de la ciencia imperial, de un colectivo que empieza acá y termina por acá, y se trata ya de un sujeto de grupo donde la transversalidad va produciendo un deslizamiento. En Guattari no habría, digamos, la posibilidad de un cambio individual, sino de alguna forma colectivo. No apuntan a algo molar, sino a algo molecular. La noción de devenir es lo que produciría esos desacoples, esos desenganches. De allí devenir, desterritorializarse, reterritorializarse, pero como movimientos continuos. Ese movimiento continuo permitiría el giro que termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar, en un sinfín. Si uno lo quiere ampliar, la ecosofía termina casi entrando a pegarse con los desarrollos de Donna Haraway. Yo creo que Donna Haraway extensa elonga enormemente esto. Nociones como la noción de parentesco animal para mí es fantástica. Porque rompe con la idea, si vamos a un Edipo, a una reducción a la cual puede llevar cierto psicoanálisis, cuando una mujer tiene un perro es porque en realidad tiene un hijo. Y a veces hasta, digamos, hecho bullying con esto. Bueno, pobrecita, como no tiene un hijo, puede tener un perro. Y eso impide ver el devenir animal, la conexión con el animal. Es decir, que uno llega a una ecosofía, una mecanosfera, que excede la cuestión humana. Y si lo quiero tensar, y ahora pasamos a algunas intervenciones también para no monopolizar tanto, hasta la diferencia entre vida y muerte estaría puesta en cuestión. Entonces, claro que el trauma cae. Claro que habría otra fórmula, sin negar que hay que hacer ciertas luchas. Susana Berkovich, Maru, no escribiste ahí, pero creo que querías intervenir, ¿sí? Bueno, entonces ahora viene Susana, que ya te habilitamos el micrófono, después Maru y después Juan, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es muy interesante todo esto y plantea muchas preguntas. Efectivamente, a mí también, yo asocié a Guattari con Donna Haraway y se lo dije a ella. Le cité una vez por una carta un fragmento de Guattari y le dije, esto lo podía haber escrito usted, y ella me dijo que Isabel Stenger le dice lo mismo, que ella no ha leído suficientemente a Guattari, más que fragmentos así que le llegan, pero eso ya ha sido pensado. Y es verdad, realmente, Guattari tiene una visión de desterritorialización, para retomar la palabra, que yo siento que el psicoanálisis, pensando en mí en los años 80, en 70s, 80s, en esa época el psicoanálisis, por lo menos en Buenos Aires, se aproximaba más a esta idea de desterritorialización de la que habla Guattari que el psicoanálisis actual. En aquella época los psicoanalistas venían de letras, de arte, del ditela, no había una formación, no había una carrera, no existían maestrías ni nada en relación al psicoanálisis, todo esto era más bien despreciado, ¿sí? La formación era completamente ecléctica, espontánea, improvisada, y uno tocó esas cosas por haber tenido a esta gente de maestros como, qué sé yo, Luis Guzmán o Hinkis, el mismo Mazota, venían de otros lados. Y pues también esto de la desterritorialización me hacía acordar, un músico se analizó muchos años y luego sus compañeros de la orquesta le pedían análisis, ¿sí? Sin él ser psicoanalista, pero la transferencia también opera una desterritorialización, yo creo, esa cosa inasible que se transmite y que no se sabe qué es, un poco como la magia del amor o el magnetismo, como le escuché decir a Lush, el magnetismo de la transferencia es algo de por sí desterritorializado. También
también me hacía acordar al libro de Attal, creo que lo mencionaste, él habla de una autodesterritorialización, el psicoanalista. Eso es una palabra de él, retomando desterritorialización de Guattari, pero me parece interesante esta autodesterritorialización y que también implica un no esencializar, retomando un poco lo que decía Zulema y lo que tú decías, Eduardo, sobre el sujeto. El sujeto no es algo esencial, ni ningún concepto en psicoanálisis es esencial. Me parece interesante esto que dice Zulema de estas mujeres que se pronuncian en contra de la esencialización de la víctima, que están, los movimientos feministas se deslizan mucho hacia la víctimis, la mujer esencialmente víctima, y eso pues jode a la mujer, obviamente. Y toda la cuestión del sujeto. Ahora, a mí me hace problema pensar en lo colectivo, ¿sí? Me acuerdo una vez que vino Marie-Claude Tomás hace muchos años y dijo, a mí la historia no me importa, la historia de los pacientes a mí no me importa. Yo atiendo niños, no le pregunto a la mamá nada de la historia, de nada. Ni con niños ni con grandes la historia, y yo me quedé muy impresionada. Y ahora la entiendo perfectamente, porque esencializar el trauma, la historia, todo eso contribuye justamente a construir y esencializar dramas, construye y le echa, como decimos en México, le echa más crema a los tacos de por sí de los fantasmas subjetivos, de los imaginarios construidos, ¿sí? Entonces, por eso, había elegido esta conferencia, ahora te sigo escuchando, porque es un Guattari menos pendenciero, quizás más viejo, menos peleador, diciendo, bueno, hay esto, hay un inconsciente de esta forma, está, pero también está lo otro. No es que se equivocaron, es que se obedece a este momento. Ahora, hay una suerte de desterritorialización de la historia como tal. No hay historia acá. Si hay devenir, no hay historia. ¿Sabes qué hay? Geografía. Es una cuestión de geografía, no de historia. Porque, claro, la historia termina produciendo esto, como decís, un esencialismo. La historia de la mujer, la historia del hombre, la historia de los pueblos, una suerte de evolución, causa, efecto, estructura. Y acá habría un no historia. Hablar de componentes asignificantes, de semióticas asignificantes, es dejar de lado la historia. Lo que Marie-Claude Tomás decía, en lo que vos nos contás. ¿Qué historia tiene un chico? Si es puro devenir. Si es una pura inmensidad. ¿Cómo? Podría ser de la madre. Claro. Por eso decía la guía de la anamnesis, como estas maneras de la formación. A mí me interesa esto por múltiples factores, pero particularmente porque intento siempre sostener ese lugar de neutralidad del analista, sin lo cual me parece nada de lo que hacemos tiene posibilidad. Luchar con devenir ser expertos, hacer un esfuerzo para sacarse lo que uno cree que sabe, porque además no lo sabe, cree que lo sabe. María Eugenia. ¿Cómo hago esa columna? Ahí está. No, sacalo de... Ahí ya se te escucha. Tenés que volver a habilitarlo. No, toca de nuevo. Toca el botoncito azul. Ahí está. Listo. No, pero no se escucha, ¿eh? Subí el volumen de tu compu. Está muteada, me parece, está rojo. No. ¿Está muteada bien no? Sí, tenés que tocar ahí algo. No te escuchamos. ¿No te aparece ahí un cartel? No sé qué hacer. Ahí está, listo. Ahora te escuchamos. Ahora. ¿Ahora ya? Ahora ¿Se sí. escucha? Sí. Bueno.
Quería leerles una cuestión de un trabajo que estoy haciendo con su libro El Nick. Ella trabajó en un libro con Guattari que se llama Cartografías del Deseo. Y a pesar de que a veces que parecen muy diferentes las ideas de lo que es el sujeto en la teoría de Guattari y lo que sería el sujeto desde un lado más de Lacan, les quiero leer una parte porque es justo lo que estaba diciendo Eduardo. El sujeto colonial, dice ella, moderno, es un zombie que utiliza la mayor parte de su energía pulsional para producir su identidad normativa. Angustia, violencia, disociación, opacidad, repetición, no son sino los costes que la subjetividad colonial capitalista paga para poder mantener su hegemonía. Y en otro lugar dice que se produce este inconsciente colonial capitalista donde tiene como objetivo la caza de brujas neoliberal, que serán los colectivos feministas. No habla tanto de las feministas como grupos definidos, sino como colectivos. Colectivos que serían colectivos no solamente feministas, sino de homosexuales, transexuales, indígenas o negros, que encarnan en el imaginario conservador la posibilidad de una auténtica transformación micropolítica. Entonces, es interesante esto, me parece a mí, porque sí desplaza toda esta cuestión de pensar el inconsciente colectivo, que para mí era casi impensable, porque el inconsciente es lo propio, lo absolutamente, lo nuclear de uno. Sin embargo, amplía como tomado por modelos que crean hegemonías, y que por lo tanto crean sujetos prácticamente hechos en serie, hechos en zombies, como se dice, ¿no? Capichados, como ella dice, ¿no? Bueno, eso más quería decir. Guattari, no me acuerdo dónde, también hicieron uso de la memoria, pero él dice zombies vueltos razonables para el trabajo. No solo zombies que tienen la mínima razonabilidad para poder ir a trabajar. Exacto. Ahora, esto que decís, cuando empieza Donna Haraway, este film que vimos, sí, habla de la mordida perfecta. De las estatuas, sí. Pero además es una pregunta genial que está hecha a los odontólogos. Dice, ¿dónde se van a detener en busca de esa mordida perfecta? Bueno, ¿dónde se detendría un analista en busca de esa reducción, de buscar identificación, de ser un experto, de alguna manera tomar un sujeto y ponerlo en esa teoría? A mí me llama la atención que por más subversivos que nos creamos, ¿cómo podemos ser tan conservadores? Porque nos tenemos que hacer también, por lo menos la pregunta, che, pero está bien esto y lo otro, pero seguimos siendo conservadores. Seguimos hablando en términos de sujeto, gran otro, pequeño otro, como si fueran cosas que uno puede acceder, saberlas, transmitirlas y fabricar analistas en serie. Esto que digo, a veces siento como que hablo contra mí mismo, porque digo, yo pertenezco a una escuela, después de leer lo que dice Guattari, y esto es duro para decirlo, pero podemos decirlo, porque si no, uno callaría por conveniencia. ¿Cuál es la necesidad de una escuela? ¿Qué tipo de lazo hace una escuela? Creo que con Lacanien ha logrado correrse bastante, no sé si completamente, pero ¿qué tipo de lazo es? El lazo de escuela. ¿Es el lazo que va a producir un círculo, quizás mágico, como dice Aluf? ¿Es un círculo donde se va a tener un cierto saber? Me parecía genial en la conferencia que les leí, rápido, por ahí me apuré para poder lograr que entre, cuando él dice algo que trabajamos acá con Cristian Laval, cuando empezamos con este andamiajes online. Que por otro lado está en la última revista Limbebu, Cristian Laval y el filósofo que está con él, Pierre Dardot. Él dice, el aire era de todos, el agua era de todos. Es lo que Cristian Laval llama un común inapropiable. Y el agua ya no es de todos, y el aire no va a ser de todos, y dice, y tampoco las fantasías, tampoco los deseos. Esta es la colonización. Por eso es que se instala un dispositivo de culpogenización permanente, de autoexplotación permanente. Mucha gente quiere ser independiente y se jacta de ser independiente,
y se autoexplotan, que sería lo contrario de lo que dijo Susana, ¿no? La autodesterritorialización haría caer esa autoexplotación, que sin embargo está presente. Bien. Juan, ¿querías decir algo? Juan Carlos. Carlos. Lo que vemos por ahí. Juan Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Buenas noches, ¿Me Juan Carlos. escuchan? Sí, sí. Sí. Qué cosa difícil de comentar esta reunión. Yo no sé si el lacanismo es todo entero una consecuencia de Lacan, no lo sé, no me parece. Pero es verdad que las instituciones y el lacanismo obturan mucho y tienen un clima poco soportable y se fue gastando. Hay una diferencia de clima con aquel comienzo de los 70, los 80, que Lacan estaba fresco todavía. Bien, ahora todo suena como cliché en muchos lugares. La pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Cada cual toma un curso, no sé, un camino que implica querer alejarse un poco de ese clima. Ahora, no sé, la decisión de positivizar el deseo, de sustituir la falta esa famosa que proclama Lacan, 3 formas de la falta. Todo eso es una operación complicada, que es como que todavía no estamos en el tiempo de armar otra argumentación. La que tenemos no nos gusta mucho, es pesada, pero no podemos armar otra que sea media congruente, porque también habría que interrogar las consecuencias de adoptar otras tesis. A mí me parece que si uno hace del deseo, supongamos, algo medio positivo, que no pusiera la falta, eso también tiene como consecuencias clínicas, consecuencias filosóficas, políticas. A mí me parece que se naturaliza un poquito el deseo, pero no podría explicarlo mucho ahí ahora. Hay algo de esos problemas que me agitan. Sacar el sujeto y proponer otra cosa. Pero el sujeto de Lacan no es esencial, al revés. Lacan es un artefacto con eso de sujeto, tan sofisticado, que es lo contrario de la esencialización. Es fugaz, se coloca con un existencial, pretende escapar del mundo de la representación y le da sustento a la especificidad, la palabra complicada, a la especificidad de la práctica analítica en el mundo contemporáneo. Sujeto sostiene la actividad del analista, se pronuncia sobre el efecto de esa práctica que lo hace inequivalente a cualquier otra práctica del mundo que haya existido o que exista actualmente. Lo coloca de un modo inédito. Esa es mi visión. Entonces, el problema que veo es que sustituir por otra argumentación corremos el riesgo de cómo sostenemos esa especificidad o esa... Porque el otro punto es por momentos, nuestro psicoanálisis pasó en los 70, cuando se separó el grupo Plataforma y Documento, uno de los problemas que había ahí era cómo mantener que la práctica del psicoanálisis no se mezcle, no se confunda, no quede englutida por las otras. Algo así. Bien.
lo que yo vislumbro es que en esta etapa, bueno, en el sentido que es una actividad, no una profesión, sino un efecto nuevo, que supuestamente Freud inventó un efecto nuevo con la acción del analista que no existía antes. Ese es el punto a sostener, digo, sin forzar, sin tener que sostener la novedad del psicoanálisis de Prepo. Claro. Digamos, pues, me pareció que sujeto, todo con esa argumentación sostuvo a sus discípulos, a sus analizantes, con un efecto de novedad, de irreductible a otra cosa. Bueno, el punto es delicado, es ese, que me inquieta a mí, y del cual no veo que se complica todo. Pero bueno, gracias por escuchar. Después me contestas cuando se le ocurra algo. No, tomo lo que decís, no sé si te contesto, porque no sé si uno tiene que contestar las posiciones de cada uno. Por ahí no es obstáculo hablar de una especificidad de la práctica analítica. Pero entiendo que si se mezcla, perdería esa especificidad. Y no sé si no sería mejor que la pierda. Es decir, no veo por qué tiene que ser una práctica que tenga una especificidad donde aparezca allí alguien que es un analista. ¿Por qué no podría ser algo espontáneo? Algo que ocurre y deja de estar. Pero entiendo que son cosas que me exceden, es como tener las ideas adelante, no atrás. Me sería más fácil decir, no, hay que mantener el campo freudiano, hay que mantener transferencia, inconsciente y repetición, pero a mí no me alcanza. No, está bien, desprendamos el término sujeto, efecto, yo lo preservo de analista como si fuera sustancia, esencia, profesión. Analista en sí no existe, o sea, es el resultado de los efectos. La acción se mide por... Eso va. Bueno, en ese punto me parece que hay que desesencializar nuestro propio pensamiento, que no está bastante... En ese sentido me parece que pasar por Deleuze, por ejemplo, desesencializar la historia, ayuda a cuestionar cristalizaciones como historia, por ejemplo. Claro. Bueno, ayuda a eso. Juan Carlos, entiendo lo que decía de sujeto, entiendo que el sujeto de Lacan, y lo dije antes, es toda una concepción que desesencializa al sujeto, lo separa, lo barra, no es el sujeto de la lingüística. Lacan mismo va dando vueltas por allí. Termina diciendo, la lingüística me importa un bledo. Es decir, entiendo todo esto. Prefiero optar por la noción de inconsciente maquímico. A mí me parece más fuerte el efecto de un inconsciente maquímico, la misma noción de inconsciente que es, me parece, lo que Freud pone sobre el tapete. No creo que sea un descubrimiento. En todo caso es un descubrimiento de la forma de llegar a ese inconsciente. No un descubrimiento de Freud, pero quizás sí descubrió cómo llegar hasta allí. Y los efectos siguen estando. Yo le encuentro más poder hablar de inconsciente maquímico que hablar de sujeto. En el libro de Stéphane Nadeau, por ejemplo, él dice, no es que no hay sujeto, puede haber de costado, como en las máquinas de Jean Tinguely, cuando hay un operador. Pero él dice, no cuenta, no apunta a eso. La diferencia entre estructura y agenciamiento es que la estructura no podría salirse de tener un objetivo que es producir un sujeto. En cambio, el agenciamiento no tiene ningún tipo de objetivo, es un efecto en sí mismo. Y ese efecto produce la desterritorialización. Pero por supuesto que es un debate que no sé si estoy en condiciones de dar, es más intuitivo que de manera poder conversar un poco sobre esto permite crear un diálogo diferente, no tan naturalmente lacaniano, no se naturaliza Lacan así. No está dado por supuesto y punto. El sujeto así en esta conversación no es un dato en el que uno cree. Claro, claro, son herramientas. Como te decía, en un agenciamiento, cuando veíamos la máquina de guerra, todas las palabras en una máquina de guerra no pueden ser dichas porque son armas. En cambio, en un agenciamiento de paz y de diálogo pueden ser dichas como instrumentos. La noción de concepto que Deleuze y Guattari toman en qué es la filosofía es que un concepto es una herramienta y que además está vivo y que tiene que ver con
cada uno que lo va construyendo artesanalmente. De allí que la especificidad del analista como tal me parece problemático. Pero a discutir y a seguir conversando, Juan Carlos. Sí, sí, eso mismo. Abrazo. Sergio Campbell quería decir algo. Y creo que Alicia después levantó la mano, pero no estoy segura. Sergio. Sí. ¿Sí? Sergio, buenas noches. A ver. Ahí va. Ahí. Hola. Hola. Te escuchamos, Sergio. Yo en realidad quería decir algo muy breve y sencillo. O bueno, sí, sencillo de decir, no sé si es sencillo, pero... y es que la cuestión de la experticia, con esa especificidad del psicoanalista, o sea, yo creo que sí, que efectivamente puede ser cualquiera, pero cualquiera no significa todos. Porque me parece que hay algo del orden de la dimensión de la experiencia que marca algo, y que justamente uno puede decir tal o cual palabra, puede convertirse en un experto teórico del psicoanálisis, pero si queda fuera la dimensión de la experiencia, que me parece que eso es lo singular que ha hecho al psicoanálisis, que es atravesar un análisis, llevarlo hasta su fin, con las teorizaciones que quieran acerca de su fin, pero digo, tomarlo como una experiencia radical. Entonces me parece que eso es un límite a la experticia. No me parece casual que en estos días haya surgido una nueva institución, en estos días no hace tan poco, pero tampoco hace tanto, que es APOLA, que justamente ellos apuntan a un psicoanálisis de expertos, en tanto y en cuanto es una ciencia, y que plantean justamente ese punto, no a la experiencia, es decir, un analista no se hace a través de la experiencia de su propio análisis, sino de poder formalizar con la topología y el matema el psicoanálisis, ¿no? Y a mí me parece particularmente que justamente el límite a la experticia, que el psicoanálisis sea una cosa de expertos, es la dinámica de la experiencia de cada uno en ese atravesamiento de un análisis. Me parece que eso es un límite al psicoanálisis de expertos. Eso no es. No, está bien, como dijiste, es sencillo de decirlo y es más difícil de desplegarlo. Acompañaría, me parece, lo que estás diciendo. Por supuesto que uno siempre escucha las cosas desde las coordenadas de uno. Siempre en ese obstáculo esta cuestión de teorizar un fin de análisis, o de hacer una linealidad empieza y termina. Yo me acuerdo un viejo texto de Miller, me parece que fue milleriano, que era 2 dimensiones clínicas, síntoma y fantasma, donde de alguna forma ese recorrido planteado por Miller era que se empieza por el síntoma, se termina por el fantasma. Todo un recorridito que vos lo leías y era un mapa, pero para no perderse en la ruta. Pero resulta que uno en la ruta siempre se pierde, aunque tenga GPS. Y cuando se pierde es cuando descubre cosas que si no, no hubiera nunca podido ver. Entonces sí, son temas a darle vuelta. Me parece interesante lo que plantea Juan Carlos, de bueno, qué discursividad, cómo sostener y argumentar. Y la verdad que es difícil argumentar. Es muy difícil porque uno puede tener ideas, pero ponerle procesos secundarios es más difícil. A veces es como la impresión de entender algo y cuando lo explicas dejas de entenderlo. En estas cuestiones de movimiento. Haría como una salvedad lo que dijiste, Sergio, pero lo dejamos para otro momento. No sé si para debatir, para conversar es más preciso. No veo por qué no pueden ser todos analistas. No veo por qué un verdulero no puede ser analista. Porque si no es pensar que habría una profesión. No. Discúlpame, Eduardo. Sí, un verdulero puede ser analista, a condición de que haga su experiencia de análisis. Bueno, pienso que no. Por eso planteo yo de la dimensión de la experiencia, no de la profesión. Está bien, pero creo que no hace falta que haga un análisis para que pueda ser analista. Bueno.
no me parece que sea la condición, porque eso llevaría a que necesariamente habría como una cadena, una fabricación de. No veo por qué alguien tendría que hacer un análisis para ser analista, y conozco mucha gente que ha hecho muchos análisis, y la verdad, no sé, son absolutamente inoperantes. No veo por qué poner la garantía allí en que un análisis sería para poder luego analizar. Pero lo dejo abierto y entiendo lo que decís, y quizás en parte lo comparto. Pero no me parece sine qua non que alguien tenga que hacer un análisis para poder ser analista. Alicia creo que había dicho que quería hablar. Sí, ¿Sí? Bueno, Alicia. esperamos el... Silenciar. Ahí Ahí está. se Sí. ¿te escucha? Bueno, Susana y Juan Carlos me están poniendo nostálgica. Con esto de los años 70, dicen ellos del psicoanálisis, pero yo quería comentar que yo empiezo a estudiar psicología en el año 65 y la hago lógicamente en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estaba psicología, que era una partecita. Y teníamos materias de sociología, compañeros de sociología, de filosofía, de letras, de ciencias de la educación. Y yo decía, íbamos a la Facultad de Medicina porque se hacía neuroanatomía, fisiología, neuropatología. Bueno, yo decía, pero ¿cuándo voy a estudiar psicología? ¿Cuándo todo esto? Bueno, viene la intervención y yo sí dejo la facultad. Después de 5 años, 6 años, dejo la facultad y vuelvo a la facultad para hacer alguna cuestión. Y tengo la suerte que me ponen en un plan que era con pasantías. Por supuesto que me dedico a las pasantías, así entro en el Hospital Moyano y no salí después de hasta 20 años en el hospital. Y esa formación de Clerenbaugh, por eso digo que me pone nostálgico muchas veces Juan Carlos, cuando la presentación de pacientes, que después también en Brisna y con Isidoro Beck en esa fundación, todo eso hoy en día es una recuperación realmente. Y volver a la tesis de Lacan, y bueno, ya la tesis después, bueno, de Alush, de Aimé, que me gusta llamarla más Aimé que Margaret, yo creo que esto es poder volver, ¿no? Ir desmenuzando capa por capa o pliegue por pliegue, como decía de Clerenbaugh. Me parece que eso es una manera de avanzar. Esto es lo que... Y creo que esta cuarentena, estas reuniones, nos hacen un poco volver a estos recorridos que uno los hizo como los fue haciendo cada uno. Así que, bueno, la verdad que estos encuentros me inquietan, me motivan, me salpican. Esto quería decir y quería agradecer y bueno, y cada vez con más entusiasmo. Bueno, esto quería decir. Alicia, tocas un punto del libro de Alush, Margarita, Lacan la llamaba Aimé, que a mí me había impactado hace tiempo cuando salió ese libro, y es la carta que Alush le manda al hijo de Margarita, Viviancier. El yo-piel. Claro, el de yo-piel. Fantástico. El yo-piel. Porque él le manda una carta y le dice, yo voy a hablar sobre su madre, no nos conocemos,
hago un poquito de vino para la memoria, pero algo así era la carta de Alush. Quiero que sepa que ustedes que están en el ambiente, formamos parte de escuelas distintas, voy a hablar sobre su madre. A mí me impactó la respuesta de Viviane Sive, como la honestidad de publicarla. Veamos esta cuestión de experto, porque Viviane Sive le contesta, usted no puede hablar de mi madre. ¿Qué sabe usted de sus hechos? ¿Qué sabe usted de su mirada? ¿Qué sabe usted de su olor? Hable tranquilo, que de ella no va a hablar. Bueno, claro. Este punto es fantástico, ¿no? Que también despertorializa y que me gustó tanto la respuesta de Viviane Sive como la carta de Alush, como el libro que es interesantísimo, pero particularmente que Alush publique esa respuesta. Que no trata de ser experto de la madre de él y lo libera y produce lo que Deleuze llama un personaje conceptual. Marguerite, Lacan lo llamaba Aimé, es un personaje conceptual, es una herramienta de Alush que le permite llegar hasta nuestros días y que uno podría situar ciertos comienzos allí, pero es una hipótesis. Y además habría que agregar que Lacan, su tesis, no la hace leer en el ambiente de médicos y científicos en ese momento, sino que se la acreve a los surrealistas. Y la carta que escribe Dalí diciendo, hay un joven psiquiatra que habría que escucharlo porque está sacando de manos de los mecanicistas la paranoia. O sea que se podría decir que Dalí se adelanta a Lacan en la cuestión del método crítico paranoico. Cuando perturbábamos la noción de historia, el libro de Stefan Nado comienza diciendo algo que es interesantísimo. Dice, Heráclito le robó todo a Nietzsche. Es genial, porque desde una perspectiva cronológica eso es imposible. Pero desde una perspectiva donde la historia, como veíamos, fuese algo arrugado, uno se da cuenta que verdaderamente nos estorba pensar en términos históricos. Y Juan Carlos hablaba de la clínica, y yo creo que estas son las cuestiones que permiten pensar la clínica. Que no es lo mismo los tiempos lógicos que los tiempos cronológicos. Que ya está en Freud, que ya está en Lacan. Yo no creo que Guattari inventó, pero creo que Guattari pudo ir más lejos quizás, o decir algo más, porque Lacan dijo lo que dijo, porque Lacan peleó y trató de desmontar la noción de representación, porque Freud fue de avanzada. ¿Cómo puede ser que Freud hablara de representaciones inconscientes? ¿Qué cosa extraña es esa? ¿Cómo podría haber una representación inconsciente? ¿Ante quién representa? ¿Ante qué? ¿Qué es lo que se representa? Pero bueno, estas son las cosas y comparto lo que decís, Alicia. A nosotros nos ha servido para quitar esta cuarentena y más que la cuarentena, esta pandemia. Sí. Porque la cuarentena puede terminar, la pandemia anda por allí y produce un que también nos mortifica y este espacio a mí al menos me permitió seguir pensando cosas. Del psicoanálisis, de los alrededores, y seguir, dialogando. Ya es la hora, pero había levantado la mano Zulema y Juan dijo que si quedaba tiempo, quería agregar algo. No sé, Zule, vos habías levantado la mano. Zule, te dan ahora. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. No, la cuestión se fue desarrollando para un lado que mi pregunta queda es una pregunta. La falta del sujeto parecería que con lo de el inconsciente maquínico no tendría lugar. ¿Es contradictorio? Esa es una pregunta que no sé si se contesta ahora, pero me parece importante. No me aparecen como cosas opuestas,
o imposibles de articular. Y por otro lado, creo que tampoco el psicoanálisis dice que el analista tiene que ser un experto. La expertise no tiene lugar en el analista. Hablo del psicoanálisis más tradicional, si quieren. Es decir, el experto no existe, el analista no es experto. Nunca lo pensé. Bueno, eso era. Bueno, Fundamentalmente lo de la falta, ¿viste? Propongo por otro momento el tema de la falta, como hicimos con el agenciamiento. No sé si el miércoles que me toque, ahora Estela dirá cómo sigue la... ¿Cómo? No te entiendo. Propongo para otro momento esto de la falta. Es interesante. Zule siempre deja el tema. Deja el tema. Bueno, lo dejamos para otro momento, pero es muy interesante poder pensarlo. Si es que a nivel de lo que podríamos llamar, no quiero decir inconsciente puro, pero del inconsciente podría allí haber algún tipo de falta. Pero me parece interesante poder pensarlo en otro momento. Sí, porque si vos pensás en la gente como un conjunto heterogéneo, ¿por qué no podría en ese conjunto heterogéneo participar la falta? Bueno, yo te digo, habría que pensarlo si no entra la falta en un terreno por ahí más imaginario. Pero es cierto que acá habla de carencia, de privación, es un tema, me parece, a pensarlo. Pero no la falta como condición para que haya deseo. Claro que es muy distinto. Porque hablar de un deseo positivo es que no requiere ningún tipo de falta. Pero, bueno, digo, No sé. ¿Qué? No, que Juan se arregla. Juan, no Cuando sé qué... hablas de agencia y de un conjunto de heterogeneidades, insisto, ¿por qué no se puede pensar ahí la falta? No, que no digo que no es un tema, digo a pensar. Que no es herencia, digamos, es filiación, no sé, se me arma lío ahí, no termino de entender lo de agencia. Pensarlo, me cuesta pensar la falta en un terreno heterocrítico, porque ¿qué sería la falta? ¿Cómo imaginarizamos la falta? ¿Qué es la falta? ¿Falta de qué? ¿O cuál sería la necesidad de hablar de falta? ¿Por qué estaría negando hablar de falta? ¿Qué? ¿Por qué no podría estar la falta ahí en juego en esa agencia? Sí que se podría hablar de falta, pero no veo cuál sería la necesidad, porque la falta pueden pensarla dentro de la noción de estructura, como un elemento vacío para que las combinaciones se puedan ir armando. Entonces el -1 o algo que no esté en la estructura es muy comprensible. Si uno toma, por ejemplo, el aparato telefónico, donde uno marca los números, las combinatorias están porque hay un elemento que no está de alguna manera, que permite infinitas combinatorias. Pero es tributario de la noción de estructura. En la noción de agenciamiento colectivo, tanto de enunciación como maquímico de cuerpo, no veo por qué tiene que estar la falta. Por ahí tengo alguna duda con el vacío. Pero bueno, me parece que ya accedería a lo que quiero decir hoy, ¿no? Pero lo tomo para pensarlo y vos tenés la virtud de abrir las cosas, y eso me parece genial. Es una apertura que podemos retomar en futuros encuentros. Bueno, dale, hecho. Tomado, hecho. No sé por la hora. Juan Carlos, se nos fue la hora. ¿Podés decir algo cortito y cerramos, Juan Carlos? Sí, introduzco mi multitudinario tema. ¿Por qué no puede ser verdulero analista? Sería interesante que un verdulero pudiera ser analista si se hace analizar. Lo que pasa es que ustedes, no sé por qué, en nuestro medio sí se olvida de que existe el Estado.
que recuerdan muy bien en países como Italia o Alemania que para ejercer el psicoanálisis tenés que tener toda una habilitación. Existe el Estado, no es que existe mundo psi aparte, no es el mundo psicoanalítico aparte. Como hay pocas excepciones que llegan acá en Argentina, sobre todo, por ser escritores o por ser sociólogos o filósofos, llegan a ser analistas por una proximidad, interés, bla, 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 nadie lo discute, ni acá el Estado es escrutador. Pero en general, instalarse masivamente desde cualquier lado es imposible porque el Estado intervendría. De hecho, acá estuvieron a punto de intervenir y no se produjo. Pero en países como Italia, no te dejan tener un título habilitante. Eso es decisivo. Nadie llega por su cuenta si no tenés un rodeo por alguna facilitación estatal. Digo, no se podría hacer masivamente, no se podría... Para mí es un problema, y Miller se ocupó de eso en Francia. Miller tuvo problemas, hizo lío, llegaron a un nivel de complicación grande. Bueno, me parece, propongo eso. ¿El analista se autoriza a sí mismo? Ja, 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 digo yo. Bueno, con la risa de Papá Noel, ja, 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 que se acercan las fiestas, y lo tomamos también como dos elementos para pensar. El tema de la falta y el tema de la relación Estado, análisis, el verdadero psicoanalista. Guattari dice cosas más todavía complejas. Él dice, ¿por qué los pacientes tienen que pagarle al analista y no el psicoanalista al paciente? Pero bueno, ya es demasiado para esta noche. Buenas noches, ¿no? Bueno, sí, no, el próximo miércoles está María Eugenia Escobar, desde Paraguay. ¿Me pasás? Porque no recuerdo el nombre de lo que vas a hablar, Maru. ¿Me lo recordás? A ver, tenés que tocar algo para que te habilite. No se escucha, tenés que tocar ahí ¿te acordás? Ahí está. Sí, dale. Voy a hacer cambié el tema a último momento por la cuestión de mi computadora, pero no, lo voy a hablar sobre lo que mandé, la poesía, el mismo escrito que mandé. Es sobre toda la cuestión de la poesía, en realidad justamente tratando el vacío y desde la lengua y el lenguaje guaraní. Se había presentado unas poesías en guaraní y unas interesantes, porque encontré paralelos con la cuestión de lo que se plantea también de la poesía orientalista, de todo lo oriental que tomó Lacan de la poesía oriental. Y como dice Deleuze, venimos todos del oriente. Entonces creo que va a estar interesante. Bueno, entonces es el miércoles próximo. Después Eduardo y después Fernando Barrios de Uruguay. Y después les cuento otro. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar. Yo con el vino, ella no puede tomar alcohol. Hasta la próxima. Chao, nos vemos el otro. Chao a todos.